Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy quiero hacer un homenaje por el 25º aniversario de la desaparición del señor Jaime Garzón, que con el humor nos dejó tantas cosas positivas y tantos aprendizajes de un país que hoy estamos comenzando a conocer. Hoy esa visión de país se está haciendo realidad con un gobierno del cual él también, de una persona que él también apreciaba muchísimo, que es el presidente Gustavo Petro. Dice por acá Jonathan Leal: es imposible no sentir el vacío que dejó Jaime Garzón. Su capacidad para hacer de la crítica un acto de amor por la patria se extraña con desesperación. Su voz hace falta hoy más que nunca en una Colombia que sigue enfrentando los desafíos que él denunció con valentía. Vamos a escucharlo un momentico para acá y recordemos cómo esto que él dice se hace realidad en su vida. A mí me gustaría que lo que yo digo ahora valga no solo para hoy, sino que valga para mañana, para 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. No repetirlo, sino que lo que yo he dicho hoy valga para muchos años. Paul McCartney dijo alguna vez: juro que no morí. Imagínense esa frase tan histórica: juro que no morí. A mí me gustaría no morir en la historia. Y así fue. No ha muerto en la historia porque la historia cada vez más le da la razón, y el presidente Gustavo Petro conmemora esta fecha de la siguiente manera. Dice: Jaime Garzón fue mi amigo. En su nombre hice el primer debate del DAS, que descubrió los autores intelectuales de su crimen. Hace 25 años fue asesinado, apagando su humor, que hacía reflexionar a las clases populares sobre las realidades del país. En Colombia no se puede seguir usando la violencia para callar la diferencia. Bueno, y antes de entrar en calor en este tema que nos llama tanto la atención, porque esto no ha parado, quiero hacer eco de este mensaje que deja Gustavo Bolívar, que es de resaltar. Dice: lo peor de estos 2 años, que ¿por qué atacan tanto a Gustavo Petro? Pues le cortó el negocio de Ecopetrol, les cortó el negociazo de las EPS, les ha decomisado 1.500 toneladas de cocaína, disminuyó 90% la pauta sobre todo esto, y de eso vamos a seguir hablando. Les quitó la repartidija de bienes de la mafia en la SAE, se la repartían entre ellos mismos. Les achicó el negociazo de las pensiones, depura las Fuerzas Armadas, detuvo la deforestación para ganadería expansiva. ¿Calculan la rabia? Así de sencillo, lo odian. Claro que lo deben odiar porque tenían una comodidad y ese era el cuento, y por eso decían y se inventaban y se siguen inventando tantas mentiras como la que vamos a escuchar aquí de Pavito. Pavito dice lo siguiente: ellos están con su cuento de que Petro ahora se quiere robar las cuentas de ahorro de los colombianos. Vamos a escuchar lo que dice y vamos, ya yo les decía, por acá les dejo este video que es como continuidad de esta investigación que hemos llevado con referente a la estrategia que usan. Cabal saca la frase o Paloma y ellos se encargan desde los medios, luego va Uribe, luego va el otro, y se encargan de ir creando esa frase y fortaleciéndola poco a poco durante varias semanas. Vamos a ver cómo va. Los colombianos hacen un esfuerzo enorme para pagar impuestos y Gustavo Petro los malgasta. Y ahora pretende robarse literalmente los ahorros de los ciudadanos que con un esfuerzo adicional, casi de manera titánica, logran ahorrar. Nos quitó las pensiones, nos quitó los ahorros de 18 millones de colombianos y ahora pretende ir por la plata que está en las cuentas de ahorro de todos los que me están escuchando. ¿De qué se trata la inversión forzosa? No es otra cosa que la obligación que Petro le hace a los bancos de utilizar una parte del ahorro que está en las cuentas para invertir en una serie de sectores a intereses más bajos de los que está el mercado. Esto tiene varios problemas. Acaba de salir la CEPAL a decir que Colombia tiene el menor crecimiento proyectado de la región, con excepción de Argentina. Falso, falso. Tenemos un crecimiento del 3.3 según la OCDE, que nos garantiza ser uno de los que crece hasta por encima de potencias mundiales como China y Estados Unidos.
Y el concepto fundamental es la incertidumbre. Lo que Petro está proponiendo, puesto de otra manera, es que los colombianos le presten la plata a Petro. Le pregunto a los colombianos, ¿ustedes estarían dispuestos a prestarle la plata a Petro? La respuesta es no. Nadie le presta plata a una mala paga. Nadie le presta plata al que no la sabe administrar. Colombia hoy no confía en Petro. Este pavito da mucha risa porque dentro de su burbuja, él jura que todos los colombianos pensamos como lo hace él. ¿Sí será verdad lo que Pavito está diciendo ahí? Pues yo por acá hice una investigación primero. Vamos a ir mostrando aparte de eso. No se deje engañar, el otro ministro, el ministro de Economía, dice lo siguiente. Vamos a ver la respuesta que le dan a este Pavito de manera inmediata, porque yo escribí en la cuenta de X, escribí a la Corte, le escribí a la Corte Suprema para denunciar a este señor por el caos económico que quiere generar. Todo este discurso va de la mano a que la gente cree un caos, que la gente tenga miedo y comience a retirar sus ahorros de los bancos, lo cual va a llevar a los bancos a una quiebra y al país a una crisis. Esa es la estrategia que están utilizando, basándose en algo que es común y corriente y que ya está pasando en Colombia. Y vamos a escuchar aquí lo que dice el ministro. Mire, el país tiene inversiones forzosas hace rato. Son las inversiones forzosas en el sector agropecuario. Vamos a escuchar de nuevo. Mire, el país tiene inversiones forzosas hace rato. El país tiene inversiones forzosas hace rato, dice el ministro. Inversiones forzosas en el sector agropecuario. Se llama TDA. Con esas inversiones forzosas, actualmente hay un fondo de 25 billones de pesos. Finagro administra 17 de esos 25 billones. Y con esos 17, Finagro está dando crédito a los pequeños productores, pequeños y medianos productores del agro, está esencialmente concentrado en producción y algo de transformación. Hay 8 billones de ese fondo que están administrados en la práctica con los bancos comerciales en lo que se llama inversiones sustitutivas. Pero hemos encontrado que esas inversiones sustitutivas están concentradas en grandes productores y no está democratizada hacia los pequeños, que es donde... Lo que está pasando, ya eso existe, estas inversiones reforzadas ya existen, ya se hacen en Colombia para el agro, pero adivine a quién se le está entregando ese billete. Pues a los ricos y poderosos. Ese cuentico que pasó con Agroingreso Seguro se sigue repitiendo en los bancos de hoy día. No le prestan al campesino del común, a la señora de cabeza de hogar, no le prestan al pobre, porque para ellos no hay garantía. Le prestan al rico porque el rico tiene con qué responder. Vamos a escuchar. Le interesa desarrollar la actividad. Al fin y al cabo, la agricultura colombiana es de minifundio, no es de latifundio. El latifundio colombiano es ganadería. Algunos hacen producción de agricultura comercial en predios mayores, que es el caso de la palma, el azúcar y otros cultivos de ese estilo. Pero en realidad se trata de democratizar. Entonces, aquí la propuesta de discusión es cómo hacemos para democratizar ese segmento que hoy se llaman inversiones sustitutivas. La propuesta del presidente es examinar si podemos extenderlo a inversiones forzosas en otros sectores dirigidos al turismo, a la industrialización y a las energías renovables. Entonces, está ya en la agricultura, pero está solamente para los poderosos. 8 billones se utilizan para los poderosos. ¿Qué quiere el presidente Petro? Que además de eso se amplíe para la industrialización y también para el turismo. ¿Esa es una mala idea? ¿Será que los ahorradores iniciales, los que depositan la plata en los bancos, se han dado cuenta de que ese dinero coge para allá? ¿Será que usted, señor uribista, que me está viendo, o señor que le tiene la mala al presidente, se dio cuenta que muchos de los centros comerciales o los centros comerciales de los hijos de Uribe salió de la plata de usted, de sus ahorros? Ahí, ¿por qué no puso el grito en el cielo? ¿Por qué ahora sí le come el cuento a Pavito y a toda esta récula de criminales de la información que vienen ahora a decir y a mentir y a tergiversar absolutamente todo lo que el presidente diga? Ese es el proyecto que está organizándose y con el cual iniciamos una discusión abierta con el sector financiero y con otros sectores, porque estamos identificando que sí hay necesidad en este momento de poner recursos adicionales para reactivar la economía, que esos recursos adicionales salen efectivamente
del sector financiero, de la banca comercial, y que tenemos que identificar cuáles serían las condiciones. Llevarlo al Congreso implica un proceso en el cual el Congreso lo apruebe, el Banco de la República reglamente y otras cosas, eso lleva tiempo. Entonces, hoy estamos en discusión con el sector financiero de cómo podemos trabajar ágilmente a todo este proceso. Las personas siguen teniendo disponible la plata de sus cuentas corrientes, eso no es ninguna expropiación, no es lo que dice por ahí un expresidente, que se va a expropiar a los colombianos. Siempre han hablado de expropiación sin saber exactamente qué es eso. Las inversiones... Duque no solamente habla de eso, está hablando de Duque, no solamente habla de eso, habla de cualquier tema y no tiene ni pizca de conocimiento. Fueron 4 años de un nefasto gobierno que nos hizo atrasar enormemente en el desarrollo y la crisis, y las crisis, porque todas las crisis que se vive hoy día son resultado de eso. Hay que decirlo, el que le hizo la mayor campaña a Gustavo Petro para que hoy fuera presidente es Duque. Yo como Duque, si tuviera un poquito de vergüenza, ni por aquí en la prensa me acercaría, ni en X ni en ningún lado, pero este señor no tiene ni así de vergüenza. Bueno, y ese ataque va de la mano con que a Laura Sarabia, por ejemplo, dice: una cosa es estar en desacuerdo con las propuestas de inversiones forzosas y buscar otras alternativas con el objetivo de llevar inversión, y otra cosa diferente es decir que se van a expropiar los ahorros de la gente o expropiar los bancos. Eso es totalmente falso, y aquí le hago la invitación a Laura, al presidente Gustavo Petro: vamos a poner las denuncias necesarias sobre estos personajes, porque esto se llama pánico económico y esto es un delito. Hagámoslo sin miedo, pongamos en su lugar a estas personas que les encantan engañar. Y no solamente eso, ¿por qué Laura dice esto? Pues porque por ahí salió un aparente meme, una aparente imagen donde dice que ella dijo que van a robarse los dineros de los bancos. Vamos a leer lo que según eso está diciendo. Dice: el dinero de los bancos debe ser manejado por el gobierno porque el pueblo lo eligió. Si los bancos no nos ayudan, podemos expropiarlos. Laura Sarabia. Esto es totalmente falso. Y Laura aquí lo dice: así como lo confirma la W Radio, se ha detectado una publicación falsa que circula en mi nombre. Quiero aclarar que no he hecho esas afirmaciones ni compartido esa información. Hago un llamado a verificar fuentes oficiales. Gracias por su comprensión, W Radio. Bueno, esta es la campaña rastrera de esta oposición, entre comillas, inteligente. Muchos se molestan cuando les digo así, pero es que lo digo de una forma burlesca, porque de inteligente no tienen absolutamente nada. Son tan evidentes. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hay millones de personas en el país que se comen estos cuentos. ¿Saben por qué? Porque usted no comparte este tipo de información donde aclaramos toda esta información. Comparta por favor estos videos, no se quede atrás. Cada vez que usted pueda en su perfil, en sus redes sociales, compartan este tipo de información donde estamos desmintiendo y aclarando y entregando información real. Bueno, y por acá Ocampo lo citaron a la revista Semana para que hablara mal del presidente y lo hiciera quedar mal con este cuento de la expropiación. Vamos que Ocampo le pegó una arrastrada a estos periodistas, si se les puede decir así, de Semana, y los dejó viendo un chispero. Vamos a escuchar qué dice Ocampo y cómo les pega esa trapeada. Contrarias a lo que usted está planteando. Y la preocupación surge de ahí. Por ejemplo, en las últimas horas, para ponerle un ejemplo, el expresidente Iván Duque, él lo que dice es que el término de inversión forzosa... O sea, tomar como ejemplo a Duque para contrarrestar las propuestas de Petro, yo creo que es la estupidez más grande que puede hacer una persona. Y ahí ven usted a ese disque periodista haciendo esa comparación. Vamos a ver. Es general, que corresponde a lo que usted nos está explicando, pero el sentido y la vocación del gobierno con este planteamiento y es exactamente equivalente a una expropiación del ahorro de los colombianos, y eso es lo que hay que proteger. Entonces, como le decía Vicky, imagínense, ministro, entonces la gente está preocupada cuando escucha voces, por ejemplo, de un expresidente de la República donde hace esta grave advertencia. Bueno, el expresidente va a tener que corregirse él mismo porque está equivocado. Eso no es lo que ha planteado el gobierno, no es lo que significa una inversión forzosa, nadie va a perder su plata. Eso no es correcto. Creo que es una crítica infundada por parte del presidente Duque, más bien pídale a él que se corrija su plata en los bancos y sacarla cuando quiera. O sea, como es hoy en día. Ese no es el tema. El tema es... Doctor Ocampo, ahí
posiciones que van... Su plata está en el banco y usted lo puede sacar cuando usted quiera. ¿Por qué? Porque esto no es nuevo, porque ya eso se da, porque ya son proyectos que están caminando. Solamente el presidente Petro quiere expandirlo al turismo, a la agroindustrialización, a otros sectores, a otros frentes económicos para reactivar realmente este país que hoy está pasando crisis, porque la mayor exportación de ellos, y hay que decirle, la narcoeconomía está pasando por un mal momento. ¿Y por qué lo digo? Pues vean, histórico, más de 1.429 toneladas de coca incautadas en 2 años del gobierno del presidente Petro. Esto es algo histórico. Estamos enfrentando las economías ilícitas para que haya transformación en los territorios. Y de esa transformación va de la mano todo este proyecto. Mire que, haciendo una similitud entre las dos cosas, ¿por qué les asusta que se reactive la economía y la gente del común, la agricultura, el turismo, se fortalezca? Porque si se fortalece esta economía legal, la economía ilegal va a seguir cayendo. Y usted y yo sabemos de dónde saca esta gente la platica para las campañas, para comprar votos, para comprar de cuanta cosa dentro de la política, puestos y demás. Pues todos sabemos que sale justamente de aquí, de esta frase histórica y de este momento histórico que se está viviendo. El decomiso histórico de coca. Bueno, siguiendo por acá, lamentablemente se cae el nuevo código electoral. La Corte Constitucional tumbó la ley que cambiaría las reglas para el proceso electoral debido a vicios en el trámite en el Congreso. Hay que decirlo, la señora Katy Jubinao lo advirtió en su momento, hay que decirlo, con cartilla en mano dijo: nos equivocamos en esto, hay que eliminar esto, esto es lo mismo de antes. Es que ya es la segunda vez que lo tumban. Y justamente la Corte dice que es por lo mismo. Vamos a leer por acá. Se volvió a caer el código electoral impulsado por el ex registrador nacional Alexander Vega. La iniciativa por segunda vez no superó el examen de la Corte Constitucional por vicios de procedimiento. El alto tribunal tomó la decisión en sala plena, en medio de la revisión, sala plena, y todos votaron en contra de esto. Dice: el proyecto de ley estatutaria número tal, acumulado el proyecto tal de Senado y Cámara, por el cual se expide el Código Electoral colombiano y se dictan otras disposiciones. La Corte declaró la inconstitucionalidad por unanimidad. Aquí no es que unos están con uno y otros están con otro, no. Para todos hay vicios en el procedimiento, al concluir que se repitieron errores de la primera reforma al Código Electoral, ya que no se realizó una consulta previa y tampoco se evaluó el impacto fiscal, a pesar de que la iniciativa creaba cargos y establecía nuevas tecnologías. Dicha consulta previa se debía adelantar con las comunidades étnicas y además se evidenció que no se garantizó la deliberación del articulado. Bueno, se cae esto, creo que es un fracaso enorme porque la bancada de gobierno del presidente Petro llevaba un liderazgo en este sentido y es un nuevo fracaso para esto. Quiero hacer una reflexión sobre que nos da el diario La República. Dice que Colombia está en nivel inferior de educación según reciente informe del MC15. Dice: el informe encontró patrones que llevan al fracaso en las reformas y sistemas educativos que le costarían millones a la economía mundial. Esta entidad presentó su estudio Spar and Sustain, cómo todos los sistemas educativos del mundo pueden mejorar el aprendizaje. Voy a ponerle un poquito más de zoom, eso ahí, a gran escala, donde se evaluaron los métodos y mecanismos que tienen los países en materia de escolarización para impulsar el crecimiento y recuperación de la economía tras la pandemia del 2019. Bueno, dice: en la década que precedió la pandemia del COVID-19, el desempeño escolar en la mayoría de los sistemas se estancó o disminuyó, de los 73 países con datos longitudinales a lo largo de la última década. No es algo nuevo, es algo que viene pasando desde la pandemia para atrás, 10 años atrás. Casi que toda la década del 2000, la educación está pidiendo a grito una transformación, que se transforme con nuevas tecnologías. Por acá lo dice muy claramente el estudio. Dice: se podría priorizar el reclutamiento, desarrollo y retención de docentes y el liderazgo de escolares de alta calidad, mejorar el bienestar de los estudiantes para aumentar la asistencia a clase y el aprendizaje y garantizar la justicia y la equidad en la distribución de recursos, el modelo de gobierno y las operaciones. Y con esto quiero hacer una reflexión como docente
Ahí les voy a dejar el enlace de un video que estoy haciendo por partes sobre un estudio, una investigación que estamos haciendo de una súper embarrada que realizó la saliente exministra de Educación Aurora y FECODE. FECODE designó a unos docentes provisionales, algunos docentes de algunas regiones del país. Imagínense que se le hizo una modificación de selección de docentes que terminaron priorizando a docentes sin categorías, sin posgrados, solo porque no eran de las regiones. Y vea, justamente este estudio respalda la necesidad de reclutar docentes con estudios, con capacidades, con experiencia. Y es un jalón de oreja ahí a FECODE que por favor se ponga las pilas a corregir este error que se cometió. Y con vista a eso, el presidente inauguró o hizo el lanzamiento de la primera facultad de ingeniería artificial en Colombia. Y esto justamente se llevó de la mano a que en Colombia en la educación se implemente la programación. Desde el primerito de primaria en adelante la programación debe estar presente en nuestra educación. Vamos a escuchar al señor presidente. Por eso la programación de computadores que tiene esta base, el algoritmo, la lógica mental, vuelta número, vuelto lenguaje comunicacional con las máquinas, es absolutamente indispensable en todos los colegios de Colombia. Tenemos que tener una base generalizada, no todos, obviamente, ni todas se volverán expertos en esta materia, pero la base generalizada nos podrá hacer desarrollar este pensamiento, esta tecnología a profundidad en toda Colombia y fundamentalmente criticarla si es posible, regularla, porque el poder público tiene que regularla a escala mundial y a escala local. Los políticos que no me entendían cuando hablaba de crisis climática, me tocó un gran esfuerzo poner ese tema en debate nacional, pues ahora tienen que aprender de la inteligencia artificial y sus problemas. Ni más ni menos la inteligencia artificial y la crisis climática se ligan si la energía con que se desarrolla la inteligencia no es limpia. Y aquí hay un desafío para Manizales y para Colombia, porque el edificio, y me decían, ¿cuánto es que son? 38.000 lo que nosotros aportamos, creo, más un aporte local. El edificio nos va a preparar y paulatinamente en el tiempo, cuando salgan más y más generaciones juveniles, pues nos va a dejar una generación en toda la sociedad colombiana que no se deje engañar de la tecnología. Así va a ser el edificio. A mí me criticaban cuando mostraba el metro subterráneo de Bogotá por mostrar el render, y creo que tenían razón porque pues no hubo metro subterráneo para Bogotá, se quedó en... Él habla de esto, de cómo la inteligencia artificial se convierte en un problema y se debe regular y se debe educar a las personas y que logre la gente identificar qué es real y qué no, porque es que esto está saliéndose de control con referente a que muchas personas, hasta los mismos presidentes, se están engañando. Y por ejemplo, en Inglaterra ocurrió un caos, un ataque masivo a los judíos por uso indebido de la inteligencia artificial. Hay que regular esto. Esto es muy bueno, pero también sabemos que se usa para cosas negativas. Y bueno, voy a concluir también con un tema educativo, y es en Tumaco se logró que 83 jóvenes iniciaran clase de derecho. Por primera vez en la historia de esta región llega una facultad de derecho y estos muchachos comienzan a recibir clases. De igual manera, también les quiero hacer la invitación, les voy a dejar el enlace en la descripción de el reportaje que hizo Señal Investigativa sobre 11 billones de pesos que se perdió, que se robaron de la salud. Ese billete que se tumbaron de la salud debe aparecer, y aquí hay unos implicados. ¿Cuáles son esos implicados? Pues está por ahí el hermano del señor. Les voy a colocar un pedacito para dejarlos antojados, y puedan ir y ver el reportaje completo. ¿Dónde fue a parar la plata de la salud de los colombianos? ¿Qué pasó con los 11 billones de pesos a los que hoy la Contraloría General de la República les pone la lupa? Esta y más incógnitas se trataron en el último programa de Señal Investigativa. La Contraloría General de la República recientemente confirmó hallazgos fiscales por 6 billones de la salud de los colombianos que presuntamente se desviaron para pagar deudas en 24 EPS. ¿Cuáles suman 5.3 billones de pesos? Entre ellas se destaca la nueva EPS, una de las más grandes con 11 millones de afiliados, que durante el 2020 destinó recursos con el aval de su junta directiva para pagar deudas represadas y 40.000 millones de ellos para pagar vales de gasolina, clases de yoga, viajes y honorarios de su junta directiva, entre otros. 5 personas conformaban esa terna durante
el gobierno de Iván Duque. José Fernando Jiménez, ex viceministro de Hacienda con 20 años en la dirección de esa cartera. Mauricio Olivera González, expresidente de Colpensiones en el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Noemi Sanín, exministra de Relaciones Exteriores y ex candidata presidencial por el Partido Conservador. Ricardo Rueda Sáenz, médico cirujano. Fernando Cardona, presidente de la nueva EPS para ese momento y desde su creación en noviembre de 2009. Y Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Hasta ahí se lo dejo, ahí está, ya saben la razón por qué el señor Vargas Lleras está en contra de la reforma a la salud. Bueno, aquí les tengo ese reportaje para que se lo vean completico y entiendan la lógica de que estos son billones de pesos que están en juego si se logra aprobar una reforma a la salud. Por eso es tan difícil lograr la reforma, porque es mucho billete que dejan de ganar estos criminales que se han robado históricamente el país. Mi gente, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces en un videito próximo. Chao, chao.